Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico y literario JAR y Confidencias en el Tiempo. En esta oportunidad el programa no podía ser ajeno en rendir literatura 2010 al presente escritor cuyo homenaje es reconocer su legado literario y su disciplina literaria. El presente programa reconoce la importancia de la obra del autor. Los autores pueden errar, equivocarse, de cierta forma. El autor es libre, ¿no?, de todo lo que hace. Antes de ser un artista, es un ser humano. No reconocer la obra de cualquier autor de relevancia sería una mezquindad, ¿no?, dejando de lado las ideologías políticas y filosóficas. Por tal motivo, para rendir un homenaje a un escritor de la talla de Mario Vargas Llosa, no podíamos pensar mejor en nuestros presentes invitados que nos acompañan hoy en el programa. Y vamos a dar la bienvenida a Alex J. Chan, a Albert Zabaleta, a César Eduardo Villarruel y Fernando March. Gracias por aceptar nuestra invitación para rendir homenaje a nuestro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Bien, voy a, ¿no?, aquí tengo presente, ¿no?, aquí tengo presente, antes de iniciar con las preguntas, tal vez, voy a presentar a invitados, pero antes, ¿no?, acá tengo ahí, que quisiera poderle leer, ¿no?, una biografía que he podido recoger, ¿no?, de un artículo de internet sobre la biografía de Mario Vargas Llosa, ¿no? Tengo aquí la biografía para que los que nos están siguiendo, viendo el programa, tengan una noción, ¿no?, una noción acerca de nuestro homenajeado, en este caso. Bien, antes de presentar a nuestros invitados, voy a leer, ¿no?, la biografía de nuestro homenajeado. Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, Perú. Durante los primeros años estuvo al cuidado de sus abuelos maternos y de su madre, pues sus padres se habían separado pocos meses antes del nacimiento. Años más tarde, el matrimonio retomó su relación y toda la familia se mudó a Lima, donde fue enviado al colegio militar, que resultó ser con el tiempo el escenario de sus primeros textos. Antes de cumplir los 15 años, ya había publicado artículos en el periódico local y había estrenado su primera obra de teatro, La huida del Inca. Estudió literatura en la Universidad Nacional de San Marcos y, aunque convencido de su vocación literaria, cursó también los estudios de Derecho. En el año 1957, con 2 libros publicados, Los jefes y Abuelo, se mudó a Madrid y 3 años más tarde a París. En el año 1963, La ciudad de los perros se alzó con el primer premio Biblioteca Breve, y poco después ganó el premio de la crítica española, La Casa Verde, premio Rómulo Gallegos, 1965, y La conversión de la catedral, publicada en 1969. Lo situaron en la primera línea del boom de la literatura latinoamericana. En la década del 70, Vargas Llosa se dedicó tanto en el ensayo como la sátira, Pantaleón y las visitadoras, y la novela de Tía Julia el escribidor. En los años 80 indaga en el mesianismo y en la ideal revolucionario del continente, con un par de novelas: La guerra del fin del mundo, 1981, y La historia de Maita, 1984. Premio Cervantes en 1984, Premio Príncipe de Asturias de Letras, 1986. La década concluyó con su candidatura como presidente del Perú en las elecciones de 1990. En 1993 publicó sus memorias El pez y el agua, y la novela de cuadernos de Don Rigoberto. En el año 2000 recreó la figura del dictador latinoamericano en La fiesta del chivo, homenajeado con diversos premios, honores y causas por las prestigiosas universidades del mundo. También ¿no?, en 1924, Harvard, 1999, San Marcos en Lima, 2001, Oxford 2003, la Sorbona 2005. En el año 2010 recibe el Premio Nobel de Literatura. Desde el año 1974 es miembro de la Real Academia Española. Su obra más reciente consta de varios ensayos, ¿no? Los sables y Utopía 2009, La civilización del espectáculo 2012, La llamada del tribu 2018, y las novelas Travesura de Niña Mala 2006, El sueño del Celta 2011, y El héroe discreto 2013, Cinco esquinas 2016 y Tiempo recio 2019, ¿no? Es una breve biografía de nuestro homenajeado. Bien,
voy a presentar a nuestro primer invitado, ¿no? Que es Alex J. Chan, ¿no? Siempre nos acompaña, ¿no? Para hablar en el programa, ¿no? Tengo aquí su biografía, Alex Chan, Lima, 1996, poeta, escritor, conferencista y periodista cultural. Ha publicado su primer poemario Entropía, Gol en Editores Perú 2019, que fue presentado en la FIL 2019, Cultura y Lima 2019, etcétera. Este libro fue reconocido en la Casa de la Literatura Peruana Lima 2019 y fue llevado a la España en manos del reconocido escritor Mario Vargas Llosa. Trabajó en Trilce Radio España en el programa radial llamado Cruzada Cultural. Asimismo dirige un programa virtual multiplataforma con el mismo nombre. También colaboró con algunos artículos para la revista Trilce en España, para la revista Gato Negro Perú y para la revista Coáctil Perú. Recientemente ha trabajado como redactor de contenidos noticiosos en emisoras de Cruz América S.A. En la actualidad es columnista de la revista Cametza Perú y la Asociación Sin Fines de Lucro Soy Autista y que Perú. Además es periodista cultural de la comunidad internacional Wabi Sabi Ecuador, así como asiduo colaborador de la revista De la Tripa Narrativa y Algo Más México. Ha escrito también para importantes medios peruanos como la revista Caretas y el portal multiplataforma Lea por Gusto. Ha sido reconocido por el Congreso de la República y en la Municipalidad Distrital de Comas, Lima, Perú. Ha publicado su primera novela policial, La Mujer de los Tacones Rojos, editorial Montacerdos, Perú 2022, y ha tenido una buena acogida de la crítica de los lectores en el Perú y el extranjero. Recientemente ha brindado una conferencia en la segunda edición de Education Fest Cusco 2024, organizado por Himna Cusco y la Embajada de Estados Unidos, Perú. Acaba de publicar su tercer libro, un cuento infantil titulado Las aventuras de Toby Pompón, y acaba de lanzar su segunda edición en el formato tapadura en su novela La Mujer de los Tacones Rojos, ambos siendo publicados, ¿no?, por la editorial peruana Ameleer. Bien, vamos a dar ¿no?, inicio a Alex. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya vamos a, ¿no?, vamos a iniciar contigo, Alex. Si bien es cierto el tiempo es apremia, quiero en un resumen en la cual tú puedas recordar o hacer memoria de algunos pasajes de entrevista o algunos libros que tú hayas podido leer, que nos hablaras acerca, en resumen, ¿no?, lo que deba quizás importarnos hoy sobre el nacimiento, el lugar de nacimiento, ¿no?, y su infancia, adolescencia, la juventud de Vargas Llosa, ¿no?, sobre su vida en la política de Mario Vargas Llosa, ¿no?, sobre la obra, sobre sus obras relevantes de Vargas Llosa, y lo que siempre se habla, ¿no?, Vargas Llosa y Arguedas, y Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, y la participación de Vargas Llosa en el boom latinoamericano, ¿no?, y sobre sus premios, ¿no?, algunas anécdotas sobre Vargas Llosa, y bueno, ahí te formulo unas tres preguntas más, y bueno, adelante, te escuchamos con respecto a al enunciado que te acaba de mencionar. Te escuchamos, Alex. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por la invitación, Jonathan, y a Harf y Confidencias en el Tiempo. Voy a resumir todo lo que me has preguntado, porque son muchas preguntas en una sola respuesta. Primero, el origen de una vocación literaria. En el caso de Vargas Llosa, me parece, como muchos escritores, nace por un trauma, por un momento de infelicidad, me parece por una traición de la misma realidad. Todos los artistas, escritores, en algún momento nos hemos sentido rotos, quebrados en un momento dado de nuestras vidas. Mayormente es la niñez, el momento clave donde surge esa ruptura. Vargas Llosa lo presentó a los 10 años, cuando conoció repentinamente a su padre, que supuestamente ya estaba muerto hace muchísimos años en una guerra. Una mentira piadosa que no fue tan piadosa para él, fue una catástrofe, una bomba nuclear en su vida. Conocer a un padre que no era el señor que lo mostraban en fotografías, ni el señor bonachón que se imaginaba. Era peor, era un dictador como los dictadores que él enfrentó más adelante en su vida, que lo maltrataba no solo a él, sino también a su madre. Pero algo que también marcó su vida y fue el fuego de su vocación literaria fue esa rebeldía prematura, ¿no? A los 10, 11, 12, 13 años decide enfrentarse a su padre a través de la literatura, de los libros. Se refugia en los libros como sus mejores amigos.
y en esa soledad no se siente tan solos. Al refugiarse con los libros, se siente en compañía en esa misma soledad. Es acompañado con otros solitarios, porque todos los libros de alguna manera hablan de lo mismo, me parece, del amor, de la soledad, de la vida y de la muerte. Son temas universales que están ahí. Por más que se trate de hablar de otros temas, siempre se repite los mismos temas. Perdón que reitere esta palabra. Entonces Vargas Llosa crece con ese ímpetu de rebelarse a cualquier figura autoritaria, pero también le reprocha a las mujeres, sobre todo a su mamá Dorita, por haber sido sumisa y no haberse enfrentado a su padre, y al haberse entregado a él, a ese señor desconocido, y no haber sido fraterno ni leal al amor genuino de una madre con un niño. Y esto lo dice muy bien el psicoanalista, me parece, un psicoanalista, Max Silva Tuesta, que tiene un libro al respecto, que Vargas Llosa sufre de un síndrome de una especie de apego maternal, ¿no? El síndrome de Edipo, donde él quiere tener a toda costa a su madre y la cela por todo. Y el padre viene a ser ese rival, ese hombre a celar, ¿no? Y es la primera mujer que, digamos, cela, y más adelante también eso se forja en su carácter. Él también cela a sus esposas, es sobreprotector, digamos, de alguna manera violento. Eso se sabe en la vida privada de Vargas Llosa. Y eso también se refleja en sus obras literarias, sobre todo en La Casa Verde se refleja eso, la lucha continua entre dos hombres por una mujer, la Casa Verde que vendría a ser el símbolo de la madre prostituida, de la madre que se aleja de los valores del hogar. La Ciudad de los Perros también repite lo mismo, el triángulo amoroso entre dos hombres que se pelean por una mujer, que al final termina ganando el jaguar la partida por esta dama, esta doncella. Conversación a la catedral igual, incluso el papá Don Fermín, el papá de Santiago Zavala, el protagonista, termina siendo un homosexual. O sea, es un insulto al padre, le está diciendo, eres un cabrón, es una venganza. Todo el recorrido vital de Vargas Llosa es una venganza declarada ante aquello que le ha traicionado o siente que es una traición, es una afrenta a su propia vida. Y cuando el país también le traicionó en la campaña política de 1990, los fines de los 80, también sintió esa traición y lo dedicó en varios libros y sobre todo en esta venganza indirecta, la fiesta del chivo. El boom latinoamericano, él llega en el boom latinoamericano, como le dije a Albert por interno, creo que es por una cuestión de destino, de suerte, o cuestión del azar, o por Dios, que tuvo que vivir esa época y esa fortuna de conocer a los mejores escritores de su tiempo, tener esos contactos, que hoy no los tendría, conocer a Carmen Balcells, que hoy no los tendría, nacer en un tiempo donde sí se respetaba a los escritores y sí había cultura literaria. Hoy no. Por eso digo que también me parece que hubo un factor de suerte, de azar o destino, además del talento y la disciplina que ya traía Vargas Llosa y ese ímpetu de comerse el mundo. Y García Márquez llega también como una especie también de antagonista literario, una competencia sana. De esto sí hablamos muy bien hace una semana, Jonathan, que la competencia sana propiciaba justamente a crear mejores obras literarias, porque hoy en día si Vargas Llosa compitiera solo, porque estaría compitiendo solo en una isla, nadie le daría la talla y simplemente se conformaría con escribir novelas como la última que sacó, Le dedico mi silencio, es decir, novelas regulares, pero no las excelentes novelas que nos regaló en su primera etapa vargasllosiana. Me parece que esa etapa vargasllosiana corresponde a esa generación, a ese estímulo, ¿no? Tenemos un Rayuela de Cortázar, La región más transparente de Carlos Fuentes, 100 años soledad de García Márquez, los tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, solo para mencionar algunos, que le obligan a ser mejor todavía de lo que ya era. Y algo más, me parece que has hecho otra pregunta más de Arguedas. Es totalmente erróneo decir que hubo discrepancias, rivalidad literaria o política o intelectual entre Arguedas y Vargas Llosa, porque ya se han revelado unas cartas que están en el archivo de Princeton, unas cartas y unas correspondencias donde se demuestra la
amistad y la fraternidad entre dos grandes amigos, chocheras, compadres, hermanos del alma, como se podría decir aquí, donde se ayudan mutuamente. No me creen, revisen, ahí está en todos lados, en todas las redes sociales está esa carta, creo que los compartí en el Messenger del Big Bang, por cierto. Eso para resumir. Bien, 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 Alex, ya hemos podido escuchar, ¿no? Tu apreciación y tu opinión. Eh, la siguiente pregunta sería, Alex, para ti, ¿cuál serían los 5 libros imprescindibles de Mario Vargas Llosa? ¿Y qué le debe el Perú a Vargas Llosa y qué le debe Vargas Llosa a Perú? 5 libros imprescindibles, creo que empezamos con este. Conversación en la Catedral, creo que resume todas las técnicas literarias, el oficio máximo de un escritor en su máximo potencial y que no se vuelve a repetir, me parece. Ya cambia el estilo a partir de esta novela. Y que es una novela justamente que yo tengo acá, es un ejemplar firmado por el mismo autor, que yo le agradezco que en vida lo haya hecho antes de que se muera. El otro me parece que lo he leído hace poco en un viaje a Cusco, justamente mencionaste la conferencia, esta novela me llevó de viaje a Cusco, o estuve viajando a Cusco con Vargas Llosa con la fiesta del Chivo. Otra novela imprescindible, la última gran novela sobre los dictadores latinoamericanos. El otro, sin lugar a dudas, sería La ciudad de los perros, que es la novela más traducida, más comentada, más criticada, buenas críticas literarias tiene, y me parece que la RAE ha hecho una edición conmemorativa por sus 50 años de publicación, a la par que ya se ha hecho del Cervantes de Don Quijote, 100 años de soledad de García Márquez, La región más transparente de Carlos Fuentes, y la poesía completa, me parece, de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Estamos hablando de una obra mayor que me parece va a perdurar por encima de toda su obra. Acá vamos 3. 4. Historia de Maita, una novela injustamente infravalorado que revela el perfil de un derrotero político en decadencia, ¿no? Una revolución, unos ideales revolucionarios que quedaron en el pasado, y lo que logra estos ideales trasnochados es simplemente caer en más desgracias, en más derrotas y en más sangre y en más violencia y más guerras. Es lo que lo demuestra, que es una pacotilla que no merece atención. La otra, el quinto, me parece que es La guerra del fin del mundo, que también demuestra lo mismo, ¿no? Los sinsentidos de no comunicarse y de los fanatismos religiosos y políticos que nos pueden llevar otra vez a la derrota, a la violencia, a las guerras y a las divisiones, que lo único que generan es ventajas a un enemigo supremo, un enemigo invisible que lo único que quiere es llenar sus bolsillos a costa del sufrimiento de otros. Esos son los 5 obras imprescindibles para mí de Vargas Llosa. Me hiciste una pregunta más, me parece, del impacto de Vargas Llosa, sí, en la cultura literaria e intelectual del país y del mundo. Sin duda, esta poética de enfrentarse al poder va a quedar ahí, pero también va a quedar ahí el ánimo de ser perfeccionista, de la disciplina, del trabajo diario, más trabajo diario, más transpiración que inspiración. Creo que eso va a quedar como huella, y ya quedó en mí ya como huella, que la disciplina, el trabajo duro, constante, y sobre todo entregarse con todo a la literatura y no renunciar a ella, no dudar y estar ahí, en la lucha. Creo que ese es el mejor legado que dejan a los escritores. Seas escritor realista o fantástico, seas escritor de terror, seas lo que seas, creo que ese es un buen legado para los escritores. Bueno, la última pregunta era, Alex, de que qué le debe Mario Vargas Llosa a Perú y el Perú qué le debe a Mario Vargas Llosa. La honestidad. Creo que Fernando Mar, si estuviera aquí, y esto sí estoy de acuerdo, es la honestidad, la transparencia que el Perú no pudo comprender.
Nunca comprendió la honestidad de un peruano que superaba al promedio peruano, como lo escribí recientemente un breve artículo en revista Camexa. Por favor, revísenlo para no reiterar mis palabras. La profunda honestidad y compromiso con su país y con sus ideales. Y muchas veces incomprendido por esa misma honestidad, por esa transparencia, ¿no? Que estamos acostumbrados a la criollada, a la mentira, a la pendejada, a los antivalores, al aplauso, a la mediocridad, y ver un ser humano como Vargas Llosa que rompe con esos moldes, simplemente es una lección que nunca aprendimos, me parece. Es lo que debemos aprender, algo que no aprendimos. La disciplina, la honestidad, el trabajo y el compromiso ético y moral. Y viceversa también, o sea, Perú y Vargas Llosa es una relación de amor y odio, me parece. Y es algo que ha quedado en el alma, me parece. Y Vargas Llosa no le debe nada al Perú, me parece que al fin de cuentas fue consecuente, logró todo lo que tenía que hacer y creo que no tiene arrepentimientos en ese sentido con el país. Intentó hacer todo en lo que estuvo en sus manos, ¿no? Recordemos que es un ser humano, no es un dios. Creo que finalmente lo entendimos cuando murió hace una semana el Domingo de Ramos. Bien, bien, gracias Alex por tu participación. Nuestro siguiente invitado es Albert Zabaleta. Albert Zabaleta Zamudio nació el 7 de mayo de 1998 en Lima, Perú, heredero de una tradición familiar que abarca ya 4 generaciones, se dedica al rubro de construcción, fabricación y el diseño de carpintería, manteniendo viva la vocación que combina el arte, técnica y legado. Además de su formación en diseño y marketing digital, Albert ha cautivado una pasión profunda por la literatura y la música. A los 14 años participó en un poemario antológico y un año después, en 2015, publicó Yuria, su obra poética, sumando luego 2 antologías más a su trayectoria literaria. También compositor de piano, con un gusto particular por la música no moderna, que influye tanto en su proceso creativo como en su sensibilidad artística. Bien, es la presentación de nuestro invitado de hoy. Bien, Albert, la misma, ¿no? El mismo, la misma temática, el mismo tema sobre Vargas Llosa, pero igual lo voy a volver a mencionar, ¿no? Que nos hables un resumen acerca, ¿no?, de su infancia, adolescencia, juventud de Vargas Llosa, sobre su vida política que fue criticada, sobre algunas de sus obras y de suma importancia de Vargas Llosa, sobre el tema de Vargas Llosa y Arguedas, sobre el tema de Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, sobre la participación de Vargas Llosa en el boom latinoamericano, ¿no? Y sobre sus premios, ¿no?, de Vargas Llosa, ¿no? Un resumen en la cual tú, cómo has podido asimilar la vida y obra de Vargas Llosa, mi estimado Albert. Adelante, te escuchamos y bueno, luego te haré las preguntas, lo mismo que le hice a Alex Chan. Te escuchamos, Albert, y gracias por estar en el programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias de verdad por la invitación, ¿saben? Por la invitación. Bueno, quiero recalcar que no soy un historiador de Vargas Llosa especializado netamente. Sin embargo, soy un simple lector, digámoslo así. Sin embargo, siempre he sido de la idea que es fundamental para leer, observar, escuchar a un artista. Es importante conocer mucho de la vida del artista. Algunos dicen que no, pero yo considero que es importante. Justo como lo decía Alex, ¿no? Alex hizo uno de los mejores resúmenes que he escuchado de Vargas Llosa, de verdad. Nos habló sobre la infancia de Vargas Llosa y su reflejo en sus obras. Creo que eso es algo muy importante, es algo fundamental. Sin embargo, también quiero añadir al aporte que hizo Alex, ¿no?, de que la madre y los abuelos, hasta donde tengo entendido, son muy importantes en la obra de Vargas Llosa, ya que él aprendió a leer, ¿no? Gracias a ellos, incluso, digámoslo así, viéndolos quizás, ¿no?, como ellos leían, se pudo relacionar mucho más con la lectura. Sin embargo, la violencia, la disciplina extrema y los abusos que presenció, pues le causaron un fuerte impacto emocional. Eso es evidentemente. Sin embargo, eso es lo que él transmite en sus obras.
creo que en una entrevista dijo que él escribía para que la vida no le resulte tan inaceptable. Eso es fundamental. El porqué de sus obras son muy críticas no hacia el Perú. Eso hay que separar unas cosas muy importantes. La crítica no es al Perú, es a los peruanos, es a la política peruana, a la ideología, y algunos consideramos que nosotros somos Perú. Son cosas muy irrelevantes tratar de mezclar ese tipo de cosas, considero yo, a mi apreciación mía. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, la violencia y la disciplina extrema está reflejado en su propia vida, ya que como dijo Alex, bien cierto, el desacuerdo, la manera de vivir con su padre, que era un autoritario, y luego, justo como comentó también, después tuvo ese tipo de lucha constante y mucha crítica hacia esos gobiernos donde preservaba la dictadura, ¿no? Y que se volvió después un liberal. ¿Qué más puedo añadir sobre la biografía de Vargas Llosa? Puedo añadir de que su disciplina lo llevó hacia donde está efectivamente. Una vez, no voy a decir qué escritor, pero leí hace poco un artículo de un escritor que dijo que Vargas Llosa efectivamente tuvo suerte. Yo no considero que las personas tengamos suerte, ¿sabe? Considero que las personas hacemos nuestra propia suerte. Considero que las personas creamos nuestros propios caminos. Y efectivamente Vargas Llosa pudo aprovechar la familia que tuvo. Vargas Llosa supo aprovechar la familia que tuvo, las influencias que tuvo, y gracias a ello pues está donde está, ganador de premio Nobel, uno de los escritores más multimillonarios que hay, y efectivamente pudo aprovechar eso. Sin embargo, es muy importante conocer la biografía, porque nos damos cuenta, como dijo Alex, ¿no? La manera como él convivió con su madre es fundamental. Sin embargo, sé que el gran Fernando va a poder hablar cosas mucho más interesantes de la biografía de Vargas Llosa. Ese es mi aporte sobre la biografía de Vargas Llosa hasta el momento. Bien, Albert. La otra pregunta es no puntual. ¿Qué le debería Vargas Llosa a Perú y el Perú qué le debería a Vargas Llosa, según tu punto de vista en este caso? Bueno, a pesar de que yo no nací en esos años donde la política, en los años 90, donde Vargas Llosa se postulaba para ser presidente, yo no existía. Sin embargo, eso no me hace una persona que no pueda aportar un pensamiento a lo ocurrido. Lo que puedo añadir es que Vargas Llosa no le debe nada al Perú. Ahora, si el Perú le debe algo, el Perú le debe todo. Y lo voy a explicar por qué considero yo que le debe todo. Yo creo que fue un escritor bastante sincero, fue un político. Yo creo que nunca dejó de ser escritor, ni tampoco dejó la literatura para dedicarse a la política. De una u otra manera fue la literatura que no lo dejó. La literatura no pudo soltarlo, no pudo alejarse de los brazos maternos de la literatura, digámoslo así entre comillas. Es que el escritor es eso, el escritor sueña con algo que no existe, el escritor sueña con algo que fantasea mucho, y eso es nuestro lado artístico, nuestro lado de redactar belleza. Como bien decía González Prada, que la belleza, hasta en lo más oriundo, entre lo más sucio hay belleza, y Vargas Llosa supo aprovechar eso y pudo reflejarlo en sus obras. Sin embargo, nosotros, la generación actual, sí le debemos mucho, porque
es muy rico ver, justamente como le comentaba Alex, ver constantemente ese debate que tuvo con Alberto Fujimori. Es un debate magistral, de verdad, por parte de él. Como la manera en cómo debatía, sin necesidad de estar leyendo un papelito, la fluidez, la intelectualidad de hablar. La verdad que me quedé anonadado, sorprendido, embellecido y agradecido también por tal magistral debate. La verdad que sí. Sin embargo, Fujimori no hizo nada y a pesar de ser un gran, no sé si un gran, no puedo decir gran, retiro la palabra, a pesar de ser un ingeniero y que maneja datos, estadística, no dijo nada, no dijo absolutamente nada. Y nosotros sí le debemos mucho y la verdad que hemos perdido un presidente de lujo. Nos hemos perdido un presidente de lujo, pero sin embargo la política es esa. La política es engañosa, la política es ruin en muchos aspectos. Siempre ha sido y creo que siempre va a ser ese tipo de política, ya que en el tema ideológico no hemos evolucionado. Y Vargas Llosa, lo que me gustaba es que era una persona muy abierta a eso, muy abierta al cambio. Y lo pudo reflejar cuando al final apoyó a Keiko Fujimori. Estuvo muy abierto al cambio. Sin embargo, habían cosas muy esenciales que quizás Fernando Marzo lo va a decir más adelante. Muchas gracias. Gracias, Albert. Gracias. Bien, ahora tenemos ¿no? a nuestro siguiente invitado, César Villarroel. César Eduardo Villarroel Machaca nació en la ciudad de Arequipa, ojo con esto, a 10 cuadras de la casa natal de Mario Vargas Llosa. Él es policía, gestor cultural, fomenta la lectura en los colegios cercanos de su dependencia policial, autor y lector de algunos autores como Borges, Joyce, Nabokov, Guillermo Cabrera Infante, por mencionar solo algunos genios del siglo pasado. Escudero de don Mario Vargas Llosa, ahora caballero gestor de la Biblioteca Andante, jefe de la sección de Policía Comunitaria, Policía Guarmey, estudio inconcluso de la literatura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, combinando las letras por las armas durante 20 años en la Policía Nacional del Perú. Fue condecorado en el Orden Mérito de Policía Nacional del Perú, caballero. Bien, estimado César, igual, ¿no? La misma pregunta, en un resumen a tu entendimiento, tu parecer sobre la vida y obra de Vargas Llosa, ¿no? Sobre su nacimiento, infancia, adolescencia, juventud, sobre su participación política, sobre la relevancia de sus obras literarias, ¿no? Sobre este tema que también es relevante de Vargas Llosa y Arguedas y Vargas Llosa García Márquez, sobre su participación del mundo latinoamericano, ¿no? Y sobre sus premios, ¿no? Y no, la cual, ¿cómo analizas tú tu análisis respecto a la vida y la obra de Vargas Llosa? Te escuchamos, estimado Eduardo, y gracias por aceptar la invitación. Antes por favor, apagar su micrófono, los amigos invitados, no sé de quién está prendido su micrófono, para que no sé de Fernando, de Albert o de Alex, por favor. Por favor, primero que alguien le diga, por favor, que apague el audio. Jonathan, tú puedes controlar los audios, ¿sabías? Bien, solo que yo tengo desde el cel. El patrón les paseaba y se reía delante. Lo tengo aquí. Ya, listo, ya lo tengo, ¿no? Ya, adelante, te escuchamos, César, y luego te haré la otra pregunta. Buenas noches. Te escuchamos, Buenas noches, Jonathan. Adelante, te escuchamos. Ya, muy buenas noches, Jonathan. Gracias por la invitación. Igual manera, Alex, Albert, Fernando. Efectivamente, pues este domingo de Ramos a todos nos ha conmocionado por la noticia, ¿no? En horas de la tarde vio anocheciendo con luna llena
recibí la noticia, bueno, de la muerte de Mario Vargas Llosa, del que pensaba que era inmortal. Pero ya yo tenía un presentimiento ya desde cuando se enfermó con COVID, y cuando salió en algunas fotos acompañado de su hijo Álvaro en lugares icónicos de sus novelas, tanto en la Escuela Militar, ¿no?, Leoncio Prado, como en la Catedral, y también en las novelas que suceden posteriores. Y ya había como uno comentaba, estaba recogiendo a Mario Vargas Llosa a sus pasos. Bueno, a esos creo que a todos los peruanos nos ha dejado un sentimiento de orfandad, más allá de las discrepancias o no de repente estar de acuerdo con su posición política de Mario Vargas Llosa, pero lo que sí quería hablar, pues la importancia de la obra de Mario Vargas Llosa en nuestras vidas, desde sus cuentos, desde La ciudad y los perros, hasta su paso por la política, pero principalmente por la gran disciplina. Comentaba con un amigo escritor ayer, no es tan solamente la disciplina, hay que reconocer también que el genio, y Vargas Llosa es un ser humano, un genio, es un genio, sumado a ello la disciplina, que ha podido entregarnos obras maestras. Creo que ningún escritor, sabemos, tiene más de 5 o 6 obras maestras en la literatura latinoamericana, y Vargas Llosa ha tenido ese gran talento, esa gran disciplina de escribir novelas vastas, extensas. Es fácil poder escribir los cuentos, trabajarlas, cuentos, por supuesto, no como un genio Borges o Cortázar, pero sí hay un sinfín de críticas en una novela. Y Vargas Llosa en estas maratónicas novelas que él ha trabajado con disciplina, siguiendo a su maestro, pues Flaubert, que he visto como no es el trabajar como un peón, ¿no? Él escribía diariamente con una disciplina militar. Y con respecto a lo que dijo Alex, ¿no?, el gran impacto que tuvo su padre en su vida, muchos lo han comentado, lo pienso yo también. Quizá ha sido una adversidad grande, como hizo un dictador, ¿no?, en su vida, pero ciertamente ha forjado a través de esos fantasmas, esos demonios, ha forjado una obra que ha sabido plasmar y regalarnos a nosotros lectores también de repente como una catarsis como lectores, porque ya de hecho crecer y nacer en una sociedad hace que nosotros choquemos contra varios poderes, ¿no?, contra las leyes, ya hablo también de estos hechos de corrupción, de abusos, y por las cuales Vargas Llosa se ha elevado, ¿no?, como dice el premio Nobel, por las cartografías del poder, ¿no?, por la rebeldía del individuo. Entonces Vargas Llosa desde niño ha recibido este gran golpe de su padre, aún más todavía que su padre lo llevó lo internó en la escuela militar, causándole a este niño mimado, a este adolescente mimado, todo un conflicto y un odio, ¿no?, un odio, un rencor que muchos analistas han estudiado en su obra, y que posteriormente también lo obligó también a trabajar desde joven, pensando su padre Ernesto que iba a alejarlo de la literatura. Por el contrario, creo que es como él mismo Vargas Llosa ha declarado, ha forjado más bien en él, le ha dado el material, el insumo para escribir sus grandes novelas, ¿no?, tanto como Ciudad de los Perros, Conversación en la Catedral, y entre otras obras. Y aún así, Mario Vargas Llosa no conformista, porque él ha sido un rebelde por naturaleza, ha ido creando y superándose a sí mismo. ¿Quién pensaría que a los 23, 24, 25 años, 26 años, un joven escritor daría La ciudad de los perros? Una obra que está considerada como el inicio del boom. Claro, si no pensamos en La región más transparente, que ha sido escrito en el 58, pero sí debo decir como lector que la novela La ciudad y los perros ha tenido un impacto más por la historia misma, por todas las técnicas que he utilizado y por el poder persuasivo que tiene esta novela, que si uno lee ciertamente la región más transparente, es como una especie, ¿no?, de novela joyciana, o algo le debe a Dos Pasos y a los grandes escritores norteamericanos, pero
en el caso de Mario Vargas Llosa ha sumado a otros grandes escritores, que es ese poder de atraer al lector. Y eso, pues, cuando leemos Los Miserables o las novelas, grandes novelas de Balzac o del mismo Flaubert, o sea, cómo atrapar al lector. Eso creo que Vargas Llosa es un maestro, más allá de las técnicas que utiliza, que mucho se conversa, ¿no? De los saltos cualitativos o lo que es el monólogo interior o la revolución que hace en los diálogos, ¿no? En esta poética dialógica, ¿no? Más allá de eso, creo que desde que cuando empezamos a leer La Ciudad y los Perros y esta palabra 4, ¿no? Dijo el jaguar, uno ya siente el impacto de alguien, ¿no? De alguien que ya está sellando una suerte, ¿no? Como si fuese un azar ya que se juega en los personajes, ¿no? Ya vemos la muerte incluso ya. Entonces yo creo que esa maestría, Vargas Llosa ha sido un gran embajador de los grandes escritores europeos, por no decir los franceses, que eran sus favoritos, desde Sartre, pasando por Albert Camus, Marroc y muchos. Pero eso es lo que hace que ponga la primera piedra en el boom hispanoamericano, latinoamericano, ¿no? Porque ya de ahí iban a venir las grandes obras después de los demás escritores, tanto García Márquez y bueno, Julio Cortázar, que fue su maestro, que superó a Vargas Llosa, su maestro en la novela, ¿no? Y por supuesto también su gran compadrazgo con García Márquez, que yo sí un poco discrepo ahí, que no creo que sea una suerte. Creo que ya Vargas Llosa leyó El coronel no tiene quien le escriba, lo leyó en francés, y ya empezaron a escribirse cartas, ambos antes de encontrarse en Venezuela, de conocerse, y luego posteriormente en Lima, pero ya tenemos a un García Márquez admirando al joven Vargas Llosa, y curioso, ¿no?, que ambos hayan escrito sus obras en París, en la misma, ¿no?, en la misma casa, en el mismo lugar donde se han hospedado, donde escribiera La Ciudad de los Perros y el otro escribiera, bueno, dos obras maestras, ¿no?, que imagino deben tener una placa, ¿no?, en ese lugar, pero ya estaban sentando lo que iba a ser esta gran corriente, este gran movimiento, este boom, esta constelación de estrellas de novelistas que dudo se den otra vez en el siglo, ¿no? Es una promoción prodigiosa, y ahí es donde bueno, se rescatan y bastantes la obra de Mario Vargas Llosa como uno de los genios. Yo lo considero un genio, más allá de la disciplina, más allá del talento. Creo que hay un genio no tan solamente en esa obra. Hace poco he estado revisando La Casa Verde y me parece extraordinaria. Yo siempre la dejaba en tercer, cuarto lugar a La Casa Verde, y ahora no sé por cuál dejar, ¿no? Siempre pienso La Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, con dos obras contundentes, con unas descripciones increíbles de los personajes que dejan una huella en el lector, ¿no? Tanto como el poeta, el jaguar, el esclavo y los demás, el boa y los demás personajes, el teniente Gamboa, o como en La Guerra del Fin del Mundo, el mismo consejero, ¿no?, el León de Natuba, o el Beatito, el mismo escritor, ¿no?, que es Euclides de Acuña, ¿no?, que es personificado, y toda esa maestría que tiene Vargas Llosa para asombrar al lector. Creo que no, muy aparte de la disciplina, hay un genio en ello. Estamos hablando ahora que de repente de un Vargas Llosa que siempre se le compara o siempre se le ve en función de, si es en el Perú, compararlo con José María Arguedas, ¿no? Pero ya lo dijiste, Alex, y qué bien que recién me entero y se nota y se sabe, ¿no?, que han tenido una gran amistad, una fraternidad. Mario Vargas Llosa admiraba a José María Arguedas, y bueno, un José María Arguedas que también como hermano mayor, escribía como siempre ha escrito, con letras de fuego y sangre, aupando e impulsando a un joven Vargas Llosa que ya había dado estos pasos prodigiosos con La Ciudad de los Perros y La Casa Verde, en los cuales que un José María Arguedas agonizante no podía, tenía unos conflictos personales en esta década de los 60, en los que ya había un gran movimiento, ¿no? Se daba la Revolución Cubana, se venía el conflicto en Vietnam, se venía, ¿no?, todo lo que es
en Francia también lo que es el movimiento de los jóvenes. Entonces, José María Arguedas enfermo, con esta herida, que esta herida desde niño arrastraba, con esta autodestrucción, y que un Vargas Llosa que muchos lo critican por este ensayo o por este libro de ensayo de la utopía arcaica, que ya pienso que lo han mencionado ya Albert y lo mencionó Alex, que Vargas Llosa es un personaje, es un ser humano, un crítico, un novelista honesto, sincero. Sí, y eso lo he estado meditando bastante con algunos amigos acá, lectores de Vargas Llosa, que en el Perú pues tenemos un gran deporte nacional, hipocresía, ¿no? O de darnos nosotros los correctos, ¿no? Y lanzar las piedras, pero pocos son los valientes, como el Sartrecillo, ¿no? Sartrecillo valiente, de decir las cosas como son. Y creo que eso le ha buscado un sinfín de polémicas, incluso de enemistades, y eso se dio de repente, que lo vamos a discutir más tarde, lo que causó un cisma en la literatura o en el boom, ya que se abrieron, ¿no? Se abrieron en dos partes, pues, este gran grupo de escritores, tanto como García Márquez, por un lado, con Julio Cortázar, Carlos Fuentes, por el otro, Mario Vargas Llosa, con Jorge Edwards, que había escrito, pues, este libro Persona non grata, que ocasionó todo un cisma, pues, ¿no? Y que muchos escritores participaron, como Cabrera Infante, el poeta Octavio Paz, entre otros, dando por sentada este rompimiento de que cada uno ya hacía sus obras por su lado en los años 70, ¿no? Pero que no deja de hacernos ver que Vargas Llosa, ya al ver lo que sucedía en la Revolución Cubana, que eran prácticamente las torturas, ¿no? O sea, los homosexuales, había los campos de concentración en Cuba. Entonces, muchos, Cabrera Infante ha criticado a García Márquez, o a veces al mismo Julio Cortázar, ¿no? Que sabían sobre estas cosas, pero ellos han estado, pues, siempre, a pesar de, como contigo conversé, Alex, que contigo, Jonathan, de que García Márquez nunca aceptó, pues, ¿no? ser un partidario, ¿no? Del comunismo o de la Revolución Cubana, pero siempre ha sido un asiduo visitante, pues, de Cuba. Incluso se quedaba varias temporadas, ¿no? Con su familia en Cuba, donde recibía un trato, pues, de su amigo, ¿no? Fidel Castro. Cosa que en Vargas Llosa y otros escritores como Cabrera Infante, que han sido, pues, prácticamente apabullados, han sido, pues, en Europa, ¿no? Sobre todo en algunas presentaciones a Vargas Llosa lo han insultado, ¿no? Incluso han querido, pues, ha recibido amenazas, pero él siempre ha tenido, pues, es una sonrisa o unas palabras de humor, ¿no? Para ante todo tipo de violentas críticas que ha recibido en algunas presentaciones de sus libros. Pero estábamos hablando en función de escritores, que siempre a Vargas Llosa se le pone, si no es a José María Arguedas en el Perú, o bien a García Márquez, ¿no? A nivel Latinoamérica, o aún más todavía, ¿no? Cuentan esa anécdota que pasó con Borges, de las cuales Borges, pues, era fulminante en alguna de sus críticas, ¿no? Cuando no le caía un escritor o cuando alguien lo ofendía. Pero pienso que Vargas Llosa ha demostrado su admiración por Borges, tanto que Borges ha sido, pues, en ese sentido, sí, el fundador de la literatura latinoamericana, por decirlo así, el padre, ¿no? El grande, ¿no? El gran escritor que ha fundado nuestras literaturas en este lado del océano, pero que pienso que Vargas Llosa ha ido aún más, porque hoy día leía un homenaje hermoso que le han hecho en el Comercio, con respecto, ¿no? De varios escritores, entre ellos Fernando Iwasaki escribía cómo había un nexo o un puente entre Vargas Llosa y Borges, y hablaba, pues, de la guerra del fin del mundo, y hablaba de los relatos, pues, del informe de Brody de Borges, porque en ese tiempo Borges, sus personajes se pierden en este gran país que es Brasil, y entre misterios que siempre Borges cuenta en los juegos del tiempo metafísicos de los gauchos, de estos personajes que andan, y el consejero, en este caso, de estos personajes fanáticos de Mario Vargas Llosa, y ya sentó un interesante probable estudio que vayan a realizar las nuevas generaciones, pero sí
ese tipo de comparaciones me parece, a veces en el sentido de como divertimento, me parece extraordinario, pero por ahí para achacar, para decir que uno está por encima del otro o por debajo, me parece un poco desagradable, ¿no? Pero sí voy a la obra, yo les confieso que yo tengo como, bueno, algo de 40 libros de Vargas Llosa aquí en mi casa, que he ido poco a poco atesorando, pero de los cuales debo decir que no he leído ni la mitad, ¿no? Pero sí he leído pues los ensayos que puedo decir que para mí son obras maestras, la Utopía Arcaica, en la que ya mencionaron ustedes que el método de trabajo que tenía Vargas Llosa, que era un trabajo de peón, ¿no? De esclavo, ¿no? De escribir diariamente más de 12 horas, de tener, de ser, aparecer siempre la musa al escritor, pero encontrándolo trabajando. El gran patrón que escribió pues más de 5 años, Emma Bovary, Madame Bovary, que para Vargas Llosa ha sido pues su heroína de siempre, ¿no? Lo que él decía pues es la mujer de su vida, ¿no? La mujer de su vida, ¿no? Por cuanto él incluso contaba que cuando se sentía un poco deprimido, leía la parte del suicidio de Emma Bovary y él se sentía reconfortado por la maestría que tenía, ¿no? En esta escritura de esta novela, ¿no? Y bueno, pues también hay que ver en un Vargas Llosa agradecido, admirador también de García Márquez, por eso que le dedicó más de 500 páginas de estudio, ¿no? Con esta historia de un deicidio donde él hace una hipótesis del escritor como un asesino de Dios para crear su propio mundo, su propia obra y crear una obra grande, inmensa como Dios creó al mundo, crear una novela total. Y creo que Vargas Llosa, no solamente en sus novelas, sino en sus ensayos, ha tratado de abarcar a todo lo que García Márquez en su obra hasta ese entonces había escrito, y lo hace desde un punto de vista magistral para mí, porque más allá de la biografía, también hace un estudio de todo, de los cuentos, las novelas, y cómo iba preparándose esta gran obra para terminar en 100 años de soledad. Lo mismo podría decir de Mario Vargas Llosa, cómo su vida misma ha sido un elemento, un insumo importante para su gran literatura, desde sus traumas, sus demonios, y hasta llegar hasta el premio Nobel, que ya, si no le hubieran dado el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, igual hubiera tenido, yo pienso, la misma calidad, igual era una leyenda, pero vamos, que a nosotros nos gustan los premios, ¿no? Decir que es el premio, ¿no? No se lo dieron a Borges, no se lo dieron a Dios, se lo dieron a Vargas Llosa, pero, en fin, lo importante es que la obra de Mario Vargas Llosa tiene para 100 años, quizás para 200, es una, como dijo su admirado, pues su alumno, que lo admiraba, Javier Cercas, ¿no? Vargas Llosa, repitiendo las palabras de Borges, no es un escritor, es una literatura. Hace poco en la FIL le hicieron homenaje, ¿no? Los universos de Vargas Llosa. Es uno de los escritores que ha formado un universo, un mundo. No tan solamente un escritor que no te centra, digamos, en un pueblo, en una ciudad, sino que abarca continentes incluso, ¿no? Ya en La Guerra del Fin del Mundo lo demostró, en sus novelas posteriores. Y luego, otra de las cosas que me ha asombrado, a pesar que no he leído novelas completas, como es el año que le dieron el premio Nobel, como es El sueño del Celta, o también El paraíso en la otra esquina, y muchos de sus escritores, ¿no? Como personajes que él admiraba, tanto pintores como Flora Tristán, o como personajes que él admiraba, tanto Víctor Hugo, a Juan Carlos Onetti, pero tenía el poder de escribir sobre estos personajes de una manera como una utopía, como si Vargas Llosa buscase el mundo perfecto, ¿no? Y, sin embargo, terminando como sus personajes, el consejero, entendiendo que no puede haber un mundo perfecto, pero sí una lucha, una rebelión, un inconformismo, como lo dijo en ese gran discurso de cuando ganó el Rómulo Gallegos, la literatura es fuego, ¿no? Y el escritor debe incomodar siempre en una sociedad, debe estar buscando una gran historia, y eso era Vargas Llosa, un gran buscador. Cuando uno lee La Casa Verde, no deja de seguir este embrujo, de tener este embrujo del placer por contar, ¿no? Por contar tantas historias en la selva, en Piura, de una manera magistral, porque él, para escribirse, pues si tenía que leerse 1000 libros, se los leía los 1000 libros, algo que hacía su maestro Flaubert.
sin mencionar a su otro maestro Folder, ¿no? En las técnicas, pero creo que me estoy extendiendo. Yo voy a mencionar las obras pues que me parecen magistrales. Conversación en la Catedral, que es una obra que me ha perseguido durante bastantes años, en la que yo he podido vivir también ese libro. He sido universitario, he participado de manifestaciones, de conflictos, ahora último también, y cuando en Arequipa también se levantaron los arequipeños contra Toledo o contra Fujimori, y esa novela incluso tan vigente como cuando los tanques ingresaron a la Universidad San Marcos, y como también este grupo de Cahuide, este universitario indeciso, en todo un clima de corrupción, donde sucede también entre bares y prostitutas y hombres turbios, una novela donde el lenguaje te ensucia y te va hundiendo en todo lo que es nuestra realidad del país, que no ha cambiado, que no ha dejado de repetirse. Y bueno, pues la guerra del fin del mundo, que ya lo he mencionado varias veces, también la Casa Verde, ahora sí tengo que pelear con la Casa Verde y la ciudad y los perros, y por supuesto la fiesta del chivo. Podría mencionar otras 5 más, pero tendría que mencionar la Utopía Arcaica, que es maravillosa, y ya lo dije, la historia de un deicidio, y bueno, creo que 5 dijo nada más, y pienso que Conversación en la Catedral con Alex compartimos, es nuestra Biblia, y de algún modo es como un espejo, y yo pido cada día como lector, porque yo soy un lector, pido que cada día aparezca otra Conversación en la Catedral. ¿Puede darse este milagro? Sí, tienes ese privilegio de haber recibido del mismo Vargas Llosa una firma. Yo tuve la oportunidad de verlo 2 veces en Arequipa, cuando estudiaba en los años, entre 90 y 2000. Vargas Llosa apareció en Arequipa, se presentó en el teatro, en el Paraninfo, en el teatro, me acuerdo, y los universitarios fuimos a escucharlo. Le hicieron un homenaje brillante, Vargas Llosa estaba muy emocionado, y bueno, pues se acercó a nosotros a saludarnos, imponente Mario Vargas Llosa. Después lo vi con mi padre, cuando mi padre vivía, me lo señaló cuando estaba caminando, porque él siempre iba a Arequipa a visitar, ir a comer, porque le gustaba el chupe de camarones, entre otras comidas arequipeñas. Y bueno, una de las cosas en las que estoy como arequipeño, que me siento orgulloso, es que, he nacido cerca a la casa de Vargas Llosa, en el Boulevard Parra. Yo he nacido en el Hospital Honorio Delgado, está muy cerca, pero algo de lo que estoy sorprendido y lo que me deja de algún modo olvidar toda la tormenta de barro que le han lanzado, ¿no?, a Vargas Llosa durante toda su vida, y comprendo que él también es un polemista por naturaleza, ¿no? Es una persona que busca que lo ataquen, incluso hace poco decía, ¿no?, que hablen mal de él es lo correcto, él dice, ¿no? Pero alguna de las cosas que me ha conmovido es que él haya donado su biblioteca a Arequipa. Me parece una de las cosas, desprenderse, no sé, yo creo que un lector tiene que haber ese desprendimiento de alguien de sus libros, de un lector, por lo menos que nací con la vocación de lector, me parece algo sobrenatural, me parece. Y Vargas Llosa lo ha realizado en Arequipa. Podemos encontrar sus libros en Arequipa, incluso el libro que García Márquez le dedicó, con 100 años de soledad, y muchos libros dedicados, ¿no?, a Vargas Llosa, que ahora por su muerte van a poder ser estudiados, porque él dijo a su muerte, él tenía una calificación que daba a las diferentes novelas, ¿no?, dando pocos los que eran perfectos, y a muchos con esa sinceridad, esa honestidad hiriente que le ha caracterizado, corrosiva, que le ha caracterizado a Mario Vargas Llosa, vamos a tener, ¿no?, acceso a toda a esa gran bibliografía que ha dejado, esa gran biblioteca que aún todavía sigue llegando a Arequipa. Los que tienen de repente el momento de ir a esa biblioteca van a saber de lo que hablo, pero para nosotros Vargas Llosa no le debe quizás nada al Perú, quizás lo que le debe haber nacido en un país tan herido, tan fracturado en sus diferencias, tanto en sus diferencias ideológicas, geográficas y muchas cosas accidentadas que hay en el Perú, pero no le debe nada el Perú a Vargas Llosa. Lo que sí le debemos a Vargas Llosa es su enorme pasión, su enorme humildad, porque como lo mencionó un escritor que hace poco, que siempre hablaba contrario a la política, a la posición política de Vargas Llosa, pero sin embargo algo que rescato de ese escritor, lo que dijo es que Vargas Llosa, cuando uno lee sus ensayos,
no lo sabe el todo, no es algo en una soberbia, sino que él pregunta al lector, ¿no? Como dándote un espacio para que tú investigues y puedes llenar ese vacío del que él de repente no ha encontrado, pero que sí nos ha dejado ese legado y ese contagioso mundo por los libros, por las novelas de caballerías, por los libros eróticos, por la literatura en general, por investigar. Era un gran curioso, un gran escritor, y eso es lo que para mí va a quedar siempre Vargas Llosa, para nosotros, como Alex, como lo hemos conversado, Jonathan. Entonces concluyo con esto de que tenemos muchas décadas de Vargas Llosa, y bueno, no sé si vaya a haber otro Mario Vargas Llosa posteriormente, pero es difícil quizás encontrar este tipo, ¿no? Ya sea en un contexto histórico como el que vivimos, hemos vivido una pandemia mundial, estamos viviendo ahorita una política, una violencia, una inseguridad. Es posible que se dé el germen para un gran escritor. Les agradezco, les dejo continuar. Bien. Bien, gracias, César. Bien, el siguiente invitado es Fernando March, ¿no? Escritor peruano, cofundador del Viva Literario 2020, junto al poeta Alex Chang, escribió su primera obra teatral a los 14 años, El principio de una nueva vida, en 1984. Ha ganado 2 veces consecutivas el Takeshi de San Gerardo de Loja en sus obras de microteatro, Desahuciado 2016 e Impudencias Virtuales 2007. Fue segundo finalista en el concurso de relato corto editorial Angers Fortuné en Barcelona, España, y publicó en Europa El Trovador de Misterioso de la Calle Encanto 2019, finalista del concurso de cuento corto auspiciado por la Asociación Peruana China y Revista Integración con su relato Caleta Panteón 2021. 2023 publicó en España su poemario oncológico y mitológico Nogalia. Su relato Humantay 2022 forma parte de la antología de cuentos de taller de Cromwell Jara, editado en Petro Perú, con el título de Técnicas y Sentimientos. En 2024, su relato ecológico y de resistencia de la comunidad Jibara Pajú obtuvo la segunda mención honrosa del concurso de relato y poesía de Guauco de Oro 2024. Escribe artículos para la revista Cametza Perú. Actualmente prepara su primera novela, es la parte de staff del programa de promoción cultural literaria Cruzada Cultural de Alex Chang, y obviamente que también a veces participa, pues como lo es hoy en Jara y Confidencia en el Tiempo, ¿no? Es siempre nuestro invitado de honor. Bien, Fernando, la misma apreciación, el mismo análisis acerca, ¿no?, del homenajeado de hoy, que es Mario Vargas Llosa. No, háblanos acerca, ¿no?, del lugar de nacimiento y su infancia, tu apreciación de la adolescencia, juventud de Vargas Llosa, sobre su vida política, sobre sus obras literarias más relevantes, sobre esta temática que siempre ha abordado Vargas Llosa y Arguedas, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, sobre Vargas Llosa y el boom latinoamericano, ¿no? Y tus apreciaciones acerca de sus libros, de Vargas Llosa, algunas anécdotas que tal vez hayas podido leer en algún libro o alguna entrevista, ¿no? Y la última pregunta que le he hecho, ¿no? ¿Qué le debe Vargas Llosa a Perú y qué le debe Perú a Vargas Llosa, ¿no? Entonces, tu apreciación, tu análisis puntual, Fernando, y te escuchamos, ¿no? Te escuchamos y adelante, en homenaje a Mario Vargas Llosa. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? ¿Perdón? ¿Sí me escuchan bien? Sí, le escucha, sí. Bien, gracias por la invitación. Se escucha perfecto. Gracias por la invitación. Solamente decir lo siguiente. Mario Vargas Llosa, desde su infancia, amó al Perú. Lo dije muy claro hace muy poco tiempo en un video. Desde que nace, Mario ya tiene interés por ver, analizar su realidad en torno al Perú. Y obviamente aquí hay un punto importante. En la infancia de Mario aparece un político muy interesante que tiene que ver con la historia del Perú, que es justamente José Luis Bustamante Rivero. El maestro que había sido eliminado del poder por el Grado Odrilla, justamente por Apolinario Odrilla, ¿no? Prácticamente por eso crea en él un resentimiento, ya desde esa infancia muy primigenia ya crea un resentimiento contra todo lo que es dictadura, más que obviamente el padre que debe ser obviamente el que catalizaría más fuerzas contra todo tipo de autoridad. Ya desde
en infancia muy tierna, ya él tenía una ojeriza contra Odría. Y Odría lo vino justamente a eso, a años más tarde, a plantearse la posibilidad de hacer una obra que hiera en lo profundo esos tipos de autoritarismos que aparecen en la política, que son bastante comunes en el caso del Perú. Entonces eso es lo que lleva obviamente a Mario a que en muy poco tiempo se dé cuenta que en el Perú realmente existe una vocación propia de nosotros por justamente querer justamente el autoritarismo. Somos como una especie de ovejitas que siempre nos tenemos que estar arriadas por alguien de arriba para que podamos actuar, porque en el fondo realmente no conocemos lo que es realmente la voluntad propia de querer cambiarlo todo de una manera moralmente alta, sino que siempre requerimos de un poder arriba que lo esté vigilando como mamá y papá, ¿no? Y eso es lo que justamente toda la vida política del Perú siempre ha sido así. Hay que leerlo justamente en basada para darse cuenta que así es siempre lo que ha pasado. En ese punto Mario pues se da cuenta que efectivamente es un vicio que tenemos justamente por ese poder transitorio que es siempre oprimiente. Con el tiempo Mario empieza a darse cuenta que la literatura es su pasión, ¿no? Justamente acá en Piura, ¿no? Él se da cuenta justamente de eso, ¿no? Después de haber estado largo tiempo en Lima, en Cochabamba, se da cuenta aquí en Piura que hay cosas y misterios que le llaman la atención. Y justamente es acá en Piura donde él se da cuenta que existe una casita especial donde mucha gente va, ¿no? Esa casita donde realmente hay chicas que bailan todo el tiempo y que están ahí sonando y que al inicio de su infancia no se da cuenta que ahí hay algo medio coludido, algo medio turbio que él quiere saber. Años más tarde, cuando ya su amigo, el gordo Silva Ruete lo lleva, ya se da cuenta qué cosa es, ¿no? Y ahí es donde justamente aparece él, la semillita de lo que mañana va a ser justamente la Casa Verde, ¿no? La casa justamente donde hoy en día ya no está, la Casa de Rey ya ha desaparecido. Pero sin embargo, todavía por ahí se escuchan entre la gente bastante dañosa que por ahí llegaba un jovencito muy guapo, ¿cierto? Que pedía favores a las chicas de allí y que bailaba con ellas y que bromeaba y que realmente era todo un galán, ¿no? Evidentemente Mario puede ser así, ¿no? Y hay gente, inclusive viejitas, añositas que lo recuerdan como tal, ¿no? Obviamente eso es una cosa que es parte de la anécdota de la gente de Piura y que uno lo vive cada vez que uno va por ahí, ¿no? A Tacalá se va dando cuenta que por ahí pasó Mario, ¿no? Y evidentemente esto lleva a una novela llamada pues La Casa Verde, ¿no? Ya La Ciudad de los Perros solamente es lo primero que él hace, obviamente más universal, pero lo que a mí siempre me ha motivado es ver qué cosa pasó, ¿no? Siempre me ha motivado saber qué cosa pasó con La Huida del Inca, su primera gran obra, que realmente aquí le estrenó en el Teatro de Variedades, pero que jamás supimos de qué era. ¿Qué cosa era? O sea, nos dejó un misterio tremendo ahora que se ha muerto, ni siquiera publicado el manuscrito. Y realmente eso no sé a qué se deberá. Se verá que realmente su teatro era demasiado complaciente con la masa indígena. De repente ahí estaba justamente él tratando de emular a José María Arguedas. De repente él quería ser como él y al final se arrepintió y dijo no, prefiero ser europeo como lo hace Flaubert, como lo hace Balzac. Él estuvo en ese tiempo de repente en una especie de catarsis terrible, una especie de indecisión, y al final se dio cuenta que su destino era justamente ser más europeizante para que la literatura nuestra no fuera tan folclórica. O sea, en ese sentido, José María Arguedas es excelente, es buenísimo, pero la Academia Sueca lo comparó a él con Asturias y Asturias ganó, porque fue mucho más universal, porque hizo lenguajes mucho más mitológicos que en ese punto José María Arguedas será muy sentimental, será poderosamente bello, pero no lo hizo así. Así que la lucha no está entre Mario y José María, sino entre José María y el famoso escritor guatemalteco Miguel Ángel de Asturias, ¿no? Que fue finalmente quien le ganó el Nobel, porque la Academia así lo dispuso, porque la Academia así lo quiso. No es que ahí se metió Mario llegó mucho después todavía. Es más, en el tiempo en que José María estaba, ¿no? Una vez pues un famoso analítico crítico peruano, ¿no? Digo que el Perú era una novela sin novelistas. ¿Cómo puede hablar así un crítico peruano, no? Fue justamente Mejía Vaca Mejía Vaca justamente dijo eso, ¿no? El Perú es un país, no, es una novela sin novelistas. 1955 ya estaba pues en todo su furor pues José María Arguedas. ¿Por qué dijo eso? Sí, obviamente consideraban que la literatura de José María Arguedas era muy baja en calidad. No es así, o sea, era maravillosa, pero desde el punto de vista estético, no,
obviamente Asturias era mucho mejor, hay que decir, era mucho mejor. Entonces, ese es el asunto, obviamente, ¿no? Luego de ahí viene, obviamente, el problema de que Mario ya empieza a hacerse conocido a nivel internacional, pues gana el premio Biblioteca Breve. Y desde ahí la biblioteca peruana se ha lanzado hacia un boom elevadísimo. Hoy en día nos conocen gran parte del mundo por las obras de Mario, ¿no? Y es una cosa que tampoco se puede olvidar. En la Academia Sueca también, claro, dijeron, usted ha hecho una burbuja en 50 años, y gracias a ustedes, la burbuja, conocemos lo que es el Perú, mal o bien, pero lo conocemos por usted, porque usted lo ha hecho así, y a eso es que esa literatura ha sido por palabra en todo el mundo. Es una burbuja de Mario, y la forma como nos vio nosotros, y es lo que no se le perdona a Mario, porque Mario nos vio desde un punto de vista muy personal, de lo que él vio junto a nosotros, y como nosotros también le dimos también a Mario. Después el asunto de que hoy en día no aceptamos a Mario, porque decimos, hecho tanto, he quitado tanto, pero nunca habló del Perú profundo, porque ese Perú profundo, por una parte, también era renuente a él. Él quería, por un lado, meterlo también ahí, y lo rechazaban. Si lo veamos justamente en la elección de Mario, en 1990, gran parte de la serranía peruana le dio la espalda, y eso por motivos raciales, anteponían la raza a ese señor que quería hacer algo por el Perú, le anteponían siempre su raza, y dijeron, tú no eres andino, tú no eres indígena, vete en tu cara, eres un blanquito ponzoñoso que únicamente viene a base de la raza indígena. Es lo que fuera, y lo que se dice al Perú de una manera bien solapada, que nunca se dice la verdad como es. Lamentablemente es así y siempre será así, porque así lo quiso el Perú, no porque lo quiso Mario, pero aquí lo quiso siempre el Perú, lamentablemente. Luego vienen ya las obras máximas que realmente hacen que Mario pues ya sea condecorado a nivel mundial. No, aquí tengo varias de ellas, pero las que más me gustan a mí es justamente esta obra maravillosa, ¿no? Esta obra ahí está, ¿no? La verdad de las mentiras, ¿no? Un ensayo, o sea, ustedes han hablado básicamente de novelas, está muy bien hecho, pero yo hago un poco de los ensayos que son únicos en Mario. Prácticamente es un epistemológico puro, Mario. Es un estudioso de la realidad y es un estudioso de todo lo que es literatura a nivel nacional y mundial. Es una enciclopedia viviente, es un filósofo, es un protofilósofo peruano a quien hemos querido ver, porque más vemos La Casa Verde, más vemos, aquí está, ¿no? Más vemos Meloche de la Marat. Ahí está el elogio de la madrastra, está el elogio de la madrastra, ¿no? Más vemos eso, ¿no? Más vemos justamente los cuadernos de Rigoberto, ¿no? Más vemos la niña mala, ¿no? Ahí está la niña mala, ahí está la niña mala, ahí está la niña mala, ahí está, ¿no? Pero más vemos eso realmente, ¿no? Los cuadernos de Rigoberto, para ver la sexualidad de la madrastra, ¿no? No vemos la obra literaria profunda que es justamente el ensayo. Los ensayos son recontrafabulosos, son portentosos, son casi mágicos. Esos ensayos que también deberían ser leídos por mucha gente. No, yo también me gusta leer La Casa Verde, no creo que no, yo la leí muchas veces. Fue tal vez el primer libro que leí de Mario, realmente, y me impactó fabulosamente. Pero cuando leí, la verdad me impactó 1000 veces más. Es más, hasta el teatro de Mario es excelente. Ahí está el teatro de Mario, que tampoco lo ven, tampoco lo van a ver, ni siquiera ven Castillo del Hipopótamo, no ven, por ejemplo, la historia de la mamá la señora Tacna, no ven Ojos Bonitos, Cuadros Feos, no ven La Chunga, ¿no? Qué tonta La Chunga, yo quiero ver La Chunga para ver qué cosa pasó en La Chunga, si realmente se acostó ella con la que estaba ahí de dependiente, o no se acostó, eso es lo que no llama atención, ¿no? ¿Por qué, no? O por ejemplo, ¿por qué no vio Katy el Hipopótamo? Donde habla justamente de la forma como se ficciona, se escribe una historia y luego con la mente uno va agregando algo más allá hasta encontrar una gran cadena de mentiras que luego se transforman en verdad. O por ejemplo, no hablo, por ejemplo, de lo que sería la señora Tacna, donde él da inicio a la creación literaria metiéndose en la familia, haciendo una especie de macondo especial particular peruano. Todo eso realmente es algo importante. O sea, Mario realmente no solamente la Casa Verde, no solamente la conversación catedral, no solamente es la ciudad de los perros, también es obviamente el elogio, ¿cómo se llama? La verdad de las mentiras, ¿cierto? Es ¿cómo se llama? El Castillo del Hipopótamo, también es obviamente la ciudad de Tacna, ¿no? La Chunga, todo eso es obviamente Mario.
Y Mario es un individuo que habló siempre de algo importante, el conflicto entre realidad y ficción. Realidad y ficción. Para Mario la ficción es una forma de escape, una forma de crear una forma de realidad alterna a la que ya vivimos. De repente, porque a veces no nos gusta vivir nuestra vida real, queremos fugarnos, pero con la fuga no se consigue nada tampoco no se consigue nada. Yo lo único que podría decir a Mario de todo ese punto de vista que tenía era que con la fuga Mario no se conseguía nada. Tiene que ser, por una parte, tal vez, puedes saber mentir para tu literatura, pero también tienes que poner pies en tierra para darte cuenta que es tan horrible la realidad, que hay que, como sea, también desenmascarar mentiras. No puedo yo hacer una obra en base a puramente mentiras, no puedo, pero Mario sí lo hacía así. Mario mentía y en el medio te ponía como el sándwich de la verdad por dentro, para que luego tú, digamos, viendo toda esa selva, pudieras encontrar el diamante escondido por Mario justamente en esa obra. Es una cosa maravillosa de que hacía Mario, es una cosa aleccionadora. Pero en mi caso no podría hacerlo así, tengo que ser bien crudo, bien descarnado, o sea, ser un Solá, como también lo ves a mí, Alex Chan, es descarnado. En su novela La mujer de los rojos, él habla lo que tiene que hablar, porque así le enseñó justamente Mario Vargallosa, porque así le enseñó obviamente José María Arguedas, y no son hipócritas, porque José María Arguedas ponía el lenguaje más puramente coloquial, más puramente, ¿cómo se llama?, regionalista, hasta en el sexto, una obra magnífica, donde dos gays hablan ahí en la cárcel. Por favor, no aquí, que no. Y todo eso lo haciendo también Mario. Y Mario también pone igual en su obra también La Casa Verde, también lo pone igual en El Jaguar. O sea, eso es una cosa que es peruano, muy peruano. ¿Dónde está que Mario jamás fue peruano? ¿Dónde está esa idea de que jamás fue peruano? Es imposible. Mario era muy peruano. Lamentablemente el Perú nunca lo quiso como tal. El Perú fue la madrastra de Mario. Es decir, el Perú fue la madrastra de Mario. Es decir, obviamente así, siempre ha sido así. Y bueno, ahora sí, para un poco orientar el flor, solamente decir, recargar, maestro Jonathan, gracias por la invitación. Estoy este tiempo hablando justamente de eso, y hay mucha gente que yo veo en canales que habla pestes de Mario. Hay que ser francos, esa gente realmente no sabe ni lo que habla de Mario, porque los que hemos estado con Mario conocemos bien qué cosa pensaba él, porque fuimos parte de la campaña 90. Ustedes tienen que haber estado ahí. Bueno, Alex y Albert no pueden porque no nacían todavía, pero yo sí, usted, maestro, ya habló también antes que yo, también estuvo ahí, usted también es testigo justamente de eso. Mario habló lo más grande en ese momento, porque Mario estaba traspasado por una honestidad terrible, como político. Mario les dejó una enseñanza grande, ser siempre honestos, pero honestos hasta con el hígado, y ese hígado a veces se lo chinga tanto que caramba, el país nos bota de sí, porque obviamente dice, ese pata, ¿qué cosa se cree? No, le doy la verdad, ese pata tiene un hígado profuso, habla de más, es un pata que realmente quiere dañar el sentimiento peruano nacional. No, cuando estamos dando cuenta que Mario a mí quería eso, que nos diéramos la cuenta de la verdad que teníamos justamente en la cara y que no queríamos darnos y no lo disfrazábamos. Y Fernando, mejor te hago la pregunta yo, y lo último, él pidió votar por Keiko, ¿por qué lo hizo, Fernando? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta tiene una sola respuesta de esa pregunta. Esta pregunta es que obviamente cuando él pide votar por Keiko, sabía lo que se venía justamente ante él. Decía, esta gente, lo que va a decir es que yo soy un mentiroso toda mi vida, pero lo hizo porque era preferible tener un gobierno que supiera qué hacer a un individuo que venía solamente a robar y a querer robar también para los amigos. Es lo que Inti, canal, no me perdona haber dicho, porque ellos lo que hacen es mentir y dicen, no, Castillo jamás robó. Pero lo que venía a hacer es justamente un hombre que venía solamente a ganar la presidencia, porque sí, porque le quería bien a la gente, porque usaba sombrero, porque hablaba quechua y porque era un maestro plural. Entonces, pero él no tenía ningún plan de gobierno, igual como Fujimori también no tenía 90. Son la mismo golpe de Estado, ¿no, Fernando? Casi el mismo golpe de Estado. O sea, era una réplica de Fujimori de hacía 35 años atrás. Y lo que Mayo no perdonó. Dijo, ¿van a hacer lo mismo que me hicieron a mí? No, dijo, aunque sea, prefiero poner el voto a quienes ellos eligieron en el 90, que es la China hija del chino. Y prefiero a hacer esto, a dar el voto a Castillo, que es un individuo que va a venir a hacer lo mismo que Fujimori también hizo. A que es dinastía política y fregar al Perú. O sea, votar por el mal menor, mejor dicho. Eso fue la intención de Mario y es porque se ganó el odio de todo el Perú. Y aquí desde acá lo digo bien claro. Mario no quiere
jamás, o no quiso jamás, que es improvisar en política, pero es que dijo, votemos porque hay con que le duela mucho el alma, votemos por esa hija de ladrón, porque peor es que esa hija esté con un plan, que castigue sin plan, meterlo a un individuo ahí, para que no haga nada y luego robe igual que Fujimori, y que hace una vida así igual. Eso fue lo que pasó, y eso la gente de Perú no quiere saberlo, no quiere entenderlo jamás. A mí me odian por eso, y bien odiado estoy, ¿entiendes? Nada, Mateo. Bien, gracias, ¿no? A homenaje a nuestro escritor, al escritor Mario Vargas Llosa, que es el homenajeado de hoy. Gracias a los invitados de hoy que nos han dado cátedra. Gracias Alex, gracias Fernando, gracias Albert, gracias César, ¿no? Por estas aportaciones, ¿no? Respecto al homenaje de Mario Vargas Llosa. Bien, llegamos al final del programa. Bueno, vamos a invitar a nuestros invitados que tengan quizás algo más que agregar y su palabra de despedida. Empezamos entonces por Alex. Alex, de antemano te agradezco, gracias por tu participación y colaboración aquí en el programa. Y bueno, tus palabras de despedida, tus palabras finales, algo más que de repente hayas querido agregar o nombrar respecto al homenaje a Vargas Llosa, lo puedes hacer. Y bueno, y nuevamente muchas gracias, Alex, adelante, escuchamos. Igualmente, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Voy a ser sucinto. Agradecer a Mario Vargas Llosa por la vida que dio, los 89 años de existencia. Agradecer a Mario Vargas Llosa por ese intercambio de libros, por su libro firmado Conversación en la Catedral que me regaló, y creo que más que un regalo fue un reto. Creo que me dio este reto de seguir sus pasos, de aprender sus técnicas literarias, y lo estoy haciendo. Estoy trabajando con ahínco, con disciplina en ello, estudiando su obra y estudiando la obra de otros autores también de gran relevancia universal. 3. Recordar el gran legado de Mario Vargas Llosa, como ya lo hemos repetido todos hasta el cansancio. Su obra es extensa, no solo en el ámbito literario, sino también en el ámbito político, ético, moral. Sobre todo la honestidad. Es un valor que se ha perdido hoy en día, el trabajo, la disciplina. Eso debemos aprender de Vargas Llosa. Si queremos nuevos escritores o mejores autores, debemos aprender la lección de Vargas Llosa. La obra no viene del cielo volando como un pajarito con el Espíritu Santo y Dios clamándote, eres el elegido de Dios. No, el escritor se hace en el día a día, todos los días escribiendo, y eso lo estoy haciendo desde hace varios y varios años. Ya llevo 2, 3, 4 libros ya en camino, y la disciplina te lleva a eso, la constancia, y la suerte y las oportunidades llegarán a la par de la disciplina, el talento y el genio que tengas en mano. Pero el talento y el genio no basta sin disciplina. Esa es la lección que debemos aprender de Vargas Llosa y que siempre va a quedar para mí. Para mí Vargas Llosa es sinónimo de disciplina y honestidad. Y siempre estaré agradecido con el maestro Vargas Llosa, porque de él siempre vamos a aprender y siempre voy a aprender toda la vida. Toda la vida voy a ser su eterno aprendiz, su eterno discípulo y eterno agradecido y discípulo vargasllosiano. Por siempre Vargas Llosa no muerto, porque sí vivo acá. En cada lector futuro, como diría Ribeiro, vuelve a vivir el autor. Si queremos que Vargas Llosa siga viviendo, léanlo. Lean a Vargas Llosa. Y así con cualquier otro autor. Si lo leen, ese autor vuelve a vivir. Y apuesten por los nuevos talentos que van a aparecer, porque después de Vargas Llosa siempre aparecen nuevos talentos como los que estamos acá presentes o como otros que están apareciendo, porque la gente del Big Bang, ¿no? Todos nosotros, hay mucho talento de por medio que no lo están tomando en cuenta, y es necesario que lo hagamos. Yo como fundador, igual que Fernando Mar, los dos fundadores, queremos hacer hincapié en esto. No solo perseguir el nuevo Vargas Llosa, perseguir a los nuevos talentos, darles la oportunidad y el espacio. Nada más, gracias. Muy bien, gracias Alex. A continuación, ¿no? Le vamos a hacer el pase a Albert Zabaleta. Te agradezco mucho por haber
participar de este homenaje, gracias por tu cátedra, gracias por tu exposición acerca del homenaje a nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Tus últimas palabras, Albert, palabra de despedida o algo que has querido agregar o de repente has obviado, lo puedes hacer, y de verdad nuevamente muchas gracias por tu participación, Albert, te escuchamos. Bien, primero agradecer, la verdad que muchas gracias por el espacio, por la invitación. Hay algo que quiero leerles a tu público, que dijo Basadre, y que refleja muy claramente algo que no dije sobre Vargas Llosa y Arguedas, que dice así: quienes únicamente se solazan con el pasado ignoran que el Perú, el verdadero Perú, es todavía un problema. Haría hincapié que eso lo dice yo pondría en ese lugar, en esa posición, a Arguedas. Y dice así: quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad. El problema es, en efecto y por desgracia, el Perú, pero también felizmente una posibilidad. Ahí yo pondría hincapié a Vargas Llosa. Si bien es cierto, Vargas Llosa, a pesar de habernos regalado unas literaturas muy, muy ricas, obras bastante extensas, sin embargo, era una persona que estaba abierta al cambio, a que el mundo está en constante cambio. Eso es algo muy importante en un escritor. Entender y no debemos caer en ese pesimismo en el que por qué antes, si vivimos constantemente en el pasado, no vamos a poder ver lo que está ocurriendo ahora y lo posible que va a ocurrir después. Justamente como decía Alex, ¿no? Los nuevos talentos. Obviamente ya no va a aparecer un Vargas Llosa, pero va a aparecer alguien con su propia voz. ¿Me entienden? Eso es algo muy importante. No copiar a nadie, intentar hacer lo mejor de uno. Ahora, ya que han mencionado algunos escritores, algunos libros interesantes de Vargas Llosa, yo quiero mencionar que no lo mencionaron ahí, que es el de La tía Julia y el escribidor. ¿Por qué lo saco? Porque no lo han mencionado. Y yo quiero mencionar algo muy bonito, que la verdad que yo soy un lector bastante voraz de Vargas Llosa. Hay una en la página 14 dice: se notaba un afán de no incurrir en demasiada estupidez y vulgaridad, haciendo hincapié a los gustos musicales que tenemos sobre todo aquellos conos de Lima. Entender que Vargas Llosa de una u otra manera, de manera inconsciente, criticaba ese tipo de... A pesar de que aceptaba la libertad de los gustos de todas las personas, tenía una manera de expresarse de aquellas personas que no coincidían con su misma cultura o el mismo rango social, digámoslo así, entre comillas. Eso es muy debatible. Es muy debatible y que yo como lector lo he podido notar. Tal vez Fernando, Alex, discrepemos, pero es algo que yo como lector he podido notar. Ahora, entender que Vargas Llosa está dejando un legado importante, y ese legado es no caer en ese pesimismo que lo acabo de decir. La verdad que en el poco tiempo que he estado viviendo en Europa, sobre todo en España, es un lujo a mí como peruano, que siempre cuando hablan de un peruano, lo primero que hacen es hablar de Vargas Llosa. Es algo notorio. No te hablan de otro escritor, te hablan de Vargas Llosa. Ni siquiera te hablan del presidente. Eso es lo más interesante. No te hablan de un músico, de un cantante, te hablan de Vargas Llosa. Y eso es algo muy interesante. Ahora, imagínense que yo como peruano, que me hable un extranjero y no sepa quién es Vargas Llosa, o no haber leído alguna de sus obras, y que ellos, a pesar de que discrepan con él constantemente por su posición política, los extranjeros son mucho más devoradores de sus libros que nosotros mismos como peruanos. Y eso es algo que no se puede quedar así. No podemos deshacer así. Nosotros como peruanos, el día que muere Vargas Llosa, nos volvemos ¿cómo era? Ya me olvidé la palabra.
Vargas Llosiano, claro, ¿no? Vargas Llosiano, sí, Vargas Llosiano. Sí. Solamente cuando muere, pero después, después Pero no lo conocemos. antes nadie lo conocía. Efectivamente, nadie hablaba de él. Y la verdad que es muy importante las propuestas que él tenía. En el ámbito político, es muy rico entender que el Perú siempre ha estado dividido. El peruano es un ser dividido. El peruano es un ser sin identidad. Hay un libro aquí que yo tengo, Los Momentos Estelares de la Independencia, que de la verdad se los recomiendo. No sé si lo han leído, y si no lo han leído, los recomiendo. Que es un estudio profundo, de la historia, que desde aquellos tiempos del virreinato nos empieza a contar el por qué el Perú tiende a eso, ¿no? Aquello que Arguedas decía, ¿no? Todas las razas y todo eso, y que Vargas Llosa también en su momento siempre ha dicho que el Perú es eso, ¿no? Es rico en culturas, en razas, pero también podría ponerlo en la balanza como una analogía a lo que leí, haciendo hincapié a lo que dice Basadre, que eso también podría ser aquella arma de doble filo. Entonces, entender que el peruano es, en muchos casos, madrastra de los propios autores peruanos. Y es muy madre de la literatura extranjera. Debemos entender que si bien es cierto, Alex dijo que hay muy buenos escritores en Lima, en el Perú entero. Yo tengo una antología de escritores jaujinos, de escritores de Huancayo, y son escritores que nunca te lo mencionan en el colegio. Eso es lo más curioso, y que son libros bastante ricos, bastante cuentos, poemas, poesías. Yo me he quedado sorprendido. Yo digo, ¿qué rayos? Estos personajes deberían estar dentro de la Casa de la Literatura, exponiéndolos, su biografía. Muchos de ellos han compartido cuartos con el gran Mario Vargas Llosa en Francia, cosa que no se dice. Entonces debemos entender ese cambio, debemos entender. Yo llamo a la reflexión. Esa es mi invitación, y dentro de esa reflexión me uno yo mismo, de que la cultura debe ser implantada como un virus en el aire dentro de las casas de las familias de todos los peruanos, porque eso no está sucediendo, y eso tiene que ver mucho con la cultura. Hace poco, conversando con un amigo que es un técnico soldador, nos sentamos a conversar compartiendo la típica quizás de muchos peruanos de cono, compartiendo un bróster en una tiendita de la esquina, sentaditos con una gaseosa en la mano, conversando. Le digo, ¿por qué no lees, compadre? Le digo, ¿no? De una manera muy criolla, muy amistable, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que no tengo tiempo, Albert, me dice. Llego cansado a mi casa y me puse a recordar que en España, no sé mucho a profundidad, a pesar de que estuve ahí, pero en muchos casos conocí a muchos amigos que trabajaban de lunes a viernes, y sábados y domingos lo tenían para hacer las cosas de la casa y muchas otras cosas, y que el horario era mucho más flexible que el de aquí en Perú. Eso tiene que ver mucho también con la política que está pasando aquí. Con esto no quiero decir de que llamo a que no, pues no, feriados todas las semanas, tampoco, pero entender que lamentablemente eso va de la mano, y lamentablemente nuestra política está involucionando constantemente, en vez de avanzar, se está estancando. No hay propuestas, no hay intenciones. Entonces llamo a la reflexión, a que podamos implantar un poco más la cultura. La cultura no solamente es leer Arguedas, no, para nada. Yo nunca he sido muy empatizante de Arguedas. Nunca he sido muy empatizante, a pesar de que lo he leído en el colegio, al salir en la universidad, no he sido muy empatizante de Arguedas. Lo elogio porque todo el mundo lo elogia, y en este país no elogiar a alguien caes en la ignorancia tremenda.
Entonces es importante elogiar aquello que las masas están elogiando constantemente. Es igual que en la música, ¿sabes? En la música, si tú no elogias a un cantante que está de moda, te estás quedando en la involución, lamentablemente. Entonces es esencial aquí traer propuestas nuevas. Y si hay escritores que usan las redes sociales para liberar su furia con el sistema. Yo no considero que tampoco es liberar la furia. Alex me dice que reviente mi furia. Y sí, en verdad sí. Entender también que existe una élite en donde viven muchos escritores que no nos permite avanzar. ¿Esto qué quiere decir? De que normalmente los escritores que están saliendo y se internacionalizan y nos representan en el extranjero, muchos de ellos pertenecen a una élite de clase. Eso también es entendible, pero también es entendible de que a pesar de eso existe algo muy importante que rescato de Mario Vargas Llosa, que es la disciplina. Esa disciplina que lo dijo Fernando, esa disciplina que lo dijo Alex, es una disciplina muy militaresca, muy no peruana, digámoslo así. Yo lo diría así. Es una disciplina muy no peruana. Si habría una palabra que lo defina, yo con mis palabras diría muy no peruana. Porque el peruano llega tarde, el peruano es impuntual, el peruano en muchos casos reniega de sí mismo, está en constante chismoseo, está criticando. Aquí hay algo muy importante. Mario Vargas Llosa no solamente criticaba en sus obras, sino que embellece con las palabras, con su manera de redacción, una realidad que está sucediendo. Obviamente muy mezclado a lo ficticio, a la magia, porque obviamente una obra de arte nunca va a ser realidad al 100%, pero sin embargo redacta muy bien esas cosas. De todos los escritores que he leído, obviamente hay algunos que han tenido una imaginación mucho más terrible, y cuando lo digo terrible, no es de feo, no es de maldad, lo digo con un infierno maravilloso. Eso es muy cierto. Y si yo podría decir que entre imaginación, pues García Márquez tenía una imaginación muy terrible, pero a la vez muy esperanzador. Pero Vargas Llosa tenía una manera de redactar que uno que le gusta leer se queda totalmente enamorado. Eso es algo bastante bello. Eso es algo bastante notorio. Y yo personalmente como lector, hay personas que leen, que se compran los libros porque el título es bonito, hay personas que se compran porque el prólogo es maravilloso, o porque el escritor tiene tantas cantidades de libros, y existen muchos factores. Sin embargo, Mario Vargas Llosa, a pesar de todos sus libros, nunca me ha decepcionado en ningún libro. Lo digo en el sentido lingüístico, en el sentido de la redacción, impecable. No hay un escritor que me haya gustado más a mí personalmente que la manera de redacción de Vargas Llosa, y esa disciplina está impregnada en sus obras. Como bien decían otros escritores, él tiene una especie de una relación matrimonial con la literatura. Otros escritores, como por ejemplo, podría decirlo, ¿no? de Cortázar, podríamos decir que tenía una relación mucho más adulterina, ¿no? Como lo decía Vargas Llosa. Pero no hay nada más fresco que una relación matrimonial en su vida. Era muy respetuoso hasta de las comas que ponía. Y eso yo como lector, yo disfruto de eso. Quiero nuevamente dar las gracias y felicitar a este programa por este espacio interesante, y sobre todo felicitar a Alex y a Fernando por el movimiento Big Bang, que es un movimiento bastante interesante. Y bueno, estoy siempre para la disposición de poder compartir algunas ideas, algunas cositas literarias, siempre, ¿no? Y esperando que el Perú pueda mejorar constantemente, a pesar del desastre que somos. Pero recordemos que, siempre finalizo con esto, recordemos que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Eso es la mera verdad. Así que no se culpen. O sea,
no hay que culparnos, no hay que culparnos de que por qué Castillo, de que por qué Dina, de que por qué el sueldo no sube. Hombre, eso es lo que eso es lo que nos merecemos nosotros. ¿Por qué? Porque no leemos. Simplemente creamos nuestro propio infierno, ¿no? Creamos nuestro propio infierno, Alex. Y aquí en la vida, en la realidad, nadie nos va a salvar. Y eso es la magia de la literatura y del arte, ¿no? Que a veces nos permiten espacios pequeños, diminutos, minúsculos de poder salvarnos de esta realidad que nos lastima, que nos lacera, que nos hace doler constantemente. En verdad, muchas gracias y bueno, y agradecer nuevamente. Y nada, cuídense mucho y sigan leyendo, ¿saben? Bien, muchas gracias, Albert, por tus palabras, ¿no? Bien, ahora voy a hacer el pase a César Eduardo Villarroel Machaca. Bueno, César, tus palabras de despedida, algo más que has tenido que agregar acerca del homenaje de Vargas Llosa. Y nuevamente agradecerte, gracias por tu cátedra, por tu exposición acerca del homenaje de Vargas Llosa. Y bien, pues muy agradecido contigo y adelante con tus palabras finales acerca del homenaje de Vargas Llosa y tu despedida. Bueno, gracias a ti, más bien. Que me queda es quizás como lector un desafío, ya lo he mencionado, a difundir, a hacer el alcance de los libros de Vargas Llosa, ¿no? A los futuros lectores que no pueden perderse ese paraíso. No hemos mencionado, claro, en el breve tiempo a bastantes libros que Fernando ha mencionado. La verdad de las mentiras es una Biblia para mí. Uno de esos de reseñas críticas a un libro de Ernest Hemingway que se llama París era una fiesta, o París, la fiesta compartida, ¿no? Me hace reflexionar sobre el gran amor que ha tenido Vargas Llosa, o pasión, es una pasión, no, una pasión, una obsesión por la literatura, pero hay algo grande en ello, ¿no? De compartir. O sea, con Vargas Llosa tenemos alguien que comparte la fiesta, porque sabemos que dentro de los pocos escritores, Vargas Llosa se ha erigido como uno de los brillantes, lúcidos, intelectuales, ¿no? Podemos mencionar solamente uno conocido, que es los mexicanos Octavio Paz o Carlos Fuentes, ¿no? Pero Vargas Llosa, para teorizar, para hacer crítica, para difundir, para estimular lecturas de grandes libros, un maestro. Recordemos en este programa RPP, ¿no? Mi novela favorita, las obras maestras, ¿no? Igual en esta Verdad de las Mentiras, ¿no? Las novelas que menciona, Corazón en las Tinieblas, Lolita, Tambor de Hojalata, La Romana, El Reino de este Mundo, de Ernest Hemingway, El Viejo y el Mar, de escritores tan japoneses, Yasunari Kawabata, ¿no? Casa de Bellas Durmientes, que le encantaba también a García Márquez. Entonces en Vargas Llosa pues, hemos encontrado un escritor que te despeja las dudas, o para un lector novato, lo sofisticado que algunos escritores han sido, ¿no? Sin mencionar a los cuentos de James Joyce, dublineses, o las novelas o cuentos de Juan Carlos Onetti, ¿no? El viaje a la ficción. Sin mencionar también algo de los libros que mencionaron, la tía Julia, el escribidor, por supuesto, una gran travesura de la niña mala. Y lo que más me fascina también de él, que a través de sus cartas al novelista, ¿no? Que en las que aconseja a los futuros novelistas, escritores que se adentran en esta aventura, ¿no? Lo que mencionaba Alex, cómo te dan los consejos, cómo usar sus técnicas. Y lo que ya les dije con respecto a su biblioteca, las bibliotecas, los libros, el gran papel de la literatura, porque él se inició con esa filosofía de Sartre, ¿no? Del compromiso, pero pues poco a poco ha ido cediendo a la otra propuesta de Albert Camus, que es el camino de la solidaridad, y en las que Vargas Llosa, bueno, lo tengo que decir, pese a sus desaciertos como cualquier ser humano en política, ha tenido una honestidad literaria en las cuales decía, cuando era un mal libro, no dudaba en decirlo, cuando ha tenido que criticar al amigo por su obra, lo ha dicho, pero sin embargo
sus libros, sus más de 50 libros que nos ha dejado, muchos de ellos obras maestras en su género, ¿no? Ya hablamos las memorias, de sus memorias, El pez en el agua, como mencionó ese trauma que ha tenido desde niño, ¿no? En esas vidas paralelas del literato y del hombre, del joven hasta que va llegando hasta esa carrera que va a culminar con la derrota, ¿no? A la presidencia del Perú. Pero que como en su momento lo digo Octavio Paz, ¿no? Vargas Llosa perdió, la política lo perdió, pero la literatura ganó, ¿no? Ganó el premio Nobel, y dentro de los escritores universales que tenemos en el Perú, como el poeta Vallejo, creo que nuestro desafío de nosotros es contar las historias de Mario Vargas Llosa, ya sean de La Casa Verde, La Ciudad y los Perros, Conversación en la Catedral, que son cartografías de nuestro Perú, son microcosmos, ¿no? De nuestras vivencias en nuestra sociedad peruana. Y aún más ser los embajadores de estos grandes libros que Vargas Llosa ha escrito. O sea, tenemos Mario Vargas Llosa para rato. Continuemos de repente en estas reuniones conversando sobre los demás libros, y bueno, pues agradecerte, Jonathan, y agradecer igual a los compañeros, a Alex, Fernando, Albert, y muy buenas noches. Buenas noches, César. Gracias, César. Bien, ahora le voy a ceder pase a Fernando, no sé si sigue ahí Fernando, para sus palabras finales y palabras de despedida. Adelante, Fernando, te escuchamos. Fernando, tus palabras finales. Ya voy. Un segundo, termina como. Adelante, Fernando, te escuchamos. Tus palabras finales de despedida, por favor. Adelante. Ya nada más, creo que ya he hablado bastante, demasiado tal vez. Bien, solamente lo más hablar de este personaje tiene para muchas más cosas, ¿no? O sea, realmente hablar de Mario Vargas Llosa, pues no habían libros para realmente resumir toda su magnífica obra. Lo que nos dejó como político, lo que nos dejó como literato, lo que nos dejó como ser humano, ¿no? Claro, estaba sometido a una historia diferente. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vivencia propia. No podemos jamás embarrar la obra de un autor porque su personalidad no fue la que quisimos. Nosotros en el Viván igual pensamos lo mismo, no podemos embarrar a un autor posiblemente porque es o cual cosa nos parece, ¿no? Una cosa es tu vida personal, una cosa son tus opiniones que tú viertes en un papel, otra cosa es tu figura pública como tal cual tú quieres que te vean, otra cosa es cómo nos ven a pensar que hacemos esto, ¿no? O sea, la gente no siempre te va a aceptar de una manera benigna, porque realmente desde que ya tú estás siendo público ya te están vigilando, están menoscabando todo tipo de autoridad, porque en el Perú lamentablemente, como dijo Albert, es una verdad terrible, como también lo dice también Alexander, es una verdad terrible, como también lo dice igualmente Jonathan, también es una verdad terrible, y también mi antecesor también lo dijo, todos estamos en el Perú divididos. César, sí, esa división es total, abrumadora, y esa división no va a permitir que nos unamos como queremos unirnos. Es una utopía arcaica pensar que vamos a unirnos, porque únicamente nos une únicamente la cerveza, nos une únicamente las chelas, nos une únicamente pues cualquier cueva revista de variedades, Amparito Brambila en su momento unía al Perú en todos sus momentos, la selección peruana, cuando por ahí gana, nos une momentáneamente unos segundos, ¿no? De ahí el resto, nada que ver, o sea, somos igual, volvemos a lo mismo. Y eso obviamente por esa razón es que Magno precisamente en su momento dijo eso, ¿cómo es posible que yo no nací en un país así, no? No es quejar a Magno del país, se quejaba de la gente que ocupa ese país también. Esa gente realmente que lamentablemente lo llevó a hacer lo que hizo y escribió igualmente lo que hizo. Igual como hará que el Big Bang también escriba también el suyo, igual como hace que Alexander también haga lo mismo, igual que también Albert también haga lo mismo, igual que mi perfil también haga lo mismo, igual que
también Jonathan también haga lo mismo. Todos en el Big estamos seguros de que vamos a tener que cambiar en gran parte la medida de pensar desde el punto de vista en que estamos trabajando esa literatura. Así que, como dice un claro a Alex Khan y aquí la gente maravillosa del Big Bang, vamos a seguir en la brega viendo cómo se pueden hacer obras que puedan facilitar ese cambio que tanto Mario quería. No por Mario, sino por el país y las generaciones futuras que vengan, porque ya Mario ya pasó, Mario ya está en historia, ya hizo lo que hizo y punto, nos dejó. Faltamos nosotros. Hay que ver que cada uno haga su nombre como quiere hacerlo. Obviamente en el tiempo en que, repito, estaba Mejía Vaca, todavía no estaba Mario, y obviamente estaba haciendo alegría, estaba Arguedas, pero a Mejía Vaca le importó un pepino a que estuvieran ellos. Es una novela así novelistas. ¿Por qué dijo eso el Mejía Vaca? Hizo una buena provocación para que Vargas Llosa aparezca después con la ciudad de los perros. A 2 años, 3 años más tarde estaba apareciendo Mario recién, ¿no? Obviamente eso fue lo que dijo y eso fue lo que justamente hoy en día tenemos en claro, ¿no? Tenemos un gran novelista universal, pero pueden haber más, es el tiempo dirá y la hora a la cual nos remontamos. Nada más, gracias. ¿Y Roberto Bolaño es? Roberto Bolaño es nada, punto. Ya. Bien, muchas gracias a todos los que nos han seguido en el programa el día de hoy. Muy bien, con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias Alex, gracias Albert, gracias Fernando, ¿no? No se pierdan el siguiente programa, va a ser una entrevista a una poeta peruana. Y bien, gracias a todos por habernos visto, por haber visto hoy el programa de hoy. Para nosotros ha sido un honor haber hecho un homenaje al maestro de la literatura peruana, Mario Vargas Llosa. Gracias a los invitados, gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.